desde el Centro Universitario de los Valles. Nace un espacio donde sembramos palabras que resuenan en tu mente, germinan en tu vida y florecen en tu corazón. Bienvenidas y bienvenidos a Cultiva tu Salud. Cultiva tu Salud. El podcast de la Maestría en Psicología de la Salud del Centro Universitario de los Valles. De la Universidad de Guadalajara. Cultiva tu Salud. Comenzamos. El burnout, también llamado síndrome de desgaste profesional, no es solo una metáfora. Según la Organización Mundial de la Salud, este se describe como un fenómeno ocupacional que surge del estrés crónico en el trabajo que no ha sido manejado con éxito. La OMS señala 3 dimensiones principales: una sensación persistente de agotamiento o pérdida de energía, una actitud distante o cínica hacia las responsabilidades laborales o académicas, y una disminución en la eficacia personal o profesional, como si el esfuerzo ya no rindiera resultados. En México, los datos también son alarmantes. Según el Financiero, en 2023, cerca del 67% de las personas trabajadoras en el país reportan sentirse emocionalmente agotadas por su empleo. Y de acuerdo con UNAM Global, en el mismo año, más del 40% de quienes laboran en oficinas o centros de trabajo afirman experimentar fatiga constante, irritabilidad y desmotivación. Pero el burnout no se limita a los entornos laborales. Cada vez más estudiantes universitarios reportan síntomas similares: agotamiento físico y mental, pérdida de interés por las tareas académicas y sensación de ineficacia personal. En la vida moderna, el desgaste puede aparecer en cualquier ámbito donde las exigencias superan nuestras posibilidades de recuperación. Hoy, en Cultiva tu Salud, exploraremos cómo identificar el burnout, por qué se ha vuelto tan frecuente y qué estrategias pueden ayudarnos a prevenir que el trabajo, el estudio o las responsabilidades diarias apaguen nuestra salud mental. Hola, yo soy Isael Barajas y hoy hablaremos de un tema que ha cobrado gran relevancia en los últimos años: el síndrome de burnout. Una condición que no solo afecta a quienes trabajan en entornos exigentes, sino también a estudiantes, docentes y profesionales de la salud que enfrentan altos niveles de presión y responsabilidad. Para conversar sobre este tema, me acompañan 2 invitados muy especiales. Tenemos con nosotros la presencia de la maestra Diana Ortiz Sánchez, quien es profesora del Centro Universitario de los Valles y es maestra en Psicología de la Salud. Y también nos acompaña el licenciado Luis Jiménez, quien es, actualmente psicólogo egresado de la Maestría en Psicología de la Salud y también colaborador de este podcast. Sean bienvenidos. Hola, gracias. Muchas gracias. Maestra Diana, ¿cómo podríamos definir el burnout desde la psicología de la salud? Es decir, ¿qué lo diferencia del estrés laboral o académico común, o es algo parecido? Bueno, hay muchos teóricos que lo definen de diferentes formas. Me quedo con uno de los más contemporáneos, que es del doctor Bernardo Moreno, que él nos habla que, se trata de un estado de agotamiento emocional y físico crónico, ¿no? Y que a su vez se caracteriza por 3 elementos que nos permiten diferenciarlo o identificarlo, que es el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización personal. Y cuando hablamos de burnout, ¿hablamos solo de cansancio físico o también hay componentes cognitivos involucrados? Sí, el agotamiento emocional nos lleva a tener esta sensación de desesperanza, ¿no?, que se puede generar. Lo cual también tiene que ver con la evaluación que hacemos de las distintas situaciones que vamos viviendo. Muy bien, y cuando, por ejemplo, le preguntamos a Luis acerca de su experiencia reciente como egresado y como psicólogo joven. Luis, ¿crees que los estudiantes o profesionistas en formación pueden llegar a experimentar burnout antes o incluso justamente cuando acaban de iniciar su carrera profesional? Sí, de hecho, te contestaría la pregunta con una doble afirmación. Primeramente, como esa experiencia que tengo como alumno egresado, te lo podría confirmar. Y aparte, esto está sostenido de alguna manera con un par de investigadores que son de Dinamarca, Christensen, los cuales desarrollan una batería de burnout. Justamente hacen la diferencia en que el burnout no únicamente
se da en trabajadores, sino también se puede llegar a presentar a personas que no estén laborando o que estén haciendo cualquier otra actividad, porque no, de alguna manera no diferencia. Y por ejemplo, ya hablamos de qué es el burnout, pero ¿qué es lo que realmente causa el burnout? Bueno, primero hay que diferenciarlo del estrés laboral o del estrés comúnmente conocido en la vida cotidiana. En el caso del burnout, hay una característica que tiene que ver con altas demandas emocionales en el desempeño profesional, lo cual puede llevar a que se convierta en un factor de riesgo para el desarrollo del burnout, porque recordemos que el burnout, al ser un estado de agotamiento físico y emocional crónico, quiere decir que el sujeto durante bastante tiempo pudo haber estado sometido a grandes demandas o a sobredemandas y eso le llevó a este estado de agotamiento. Entonces, en el caso, por ejemplo, del estrés laboral o de cualquier tipo de estrés, a veces el simple descanso o el simple sacar de foco la atención en las actividades laborales es suficiente. En el caso del burnout, no. Las personas se pueden ir de vacaciones, las personas pueden realizar otras actividades, pero este estado de agotamiento crónico continúa, ¿sí? O sea, por eso se le llama el síndrome del quemado también. Y los factores desencadenantes, bueno, pues tenemos factores que pueden ser individuales y tenemos factores que pueden ser organizacionales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los factores organizacionales, que siempre lo asociamos mucho el burnout a este tema de la empresa o de los empleadores, pues tiene que ver, por ejemplo, con excesivas cargas de trabajo, una jornada de trabajo muy larga, poco descanso, tal vez poco personal para muchas actividades, las actividades mal distribuidas, que las personas no tienen una claridad respecto a sus funciones dentro del trabajo, dentro de la empresa, ¿no? Entonces, todo este tipo de circunstancias le genera pues una sobredemanda a las personas para tratar de estar lidiando con esto todos los días. Recordemos que pues en nuestros países, en Latinoamérica, las personas pasan la mayor parte del tiempo en sus trabajos, ¿no? Porque trabajan de 8 a 10 horas diarias. Entonces, esta cantidad de horas con estas características, pues el sujeto pues se quema, ¿no? Y esa es la definición del síndrome del burnout. A veces pensamos que solo estamos cansados, pero en realidad el cuerpo nos está enviando señales más profundas. Maestra, usted ha investigado el papel del estrés y la personalidad en el desarrollo del burnout. ¿Cuáles son los factores que mayormente influyen en su aparición, es decir, relacionados con la personalidad? Bueno, la personalidad es un factor modulador, ¿no? Puede convertirse en un factor de riesgo o puede convertirse en un factor protector. En el caso de un factor de riesgo es cuando tenemos estos rasgos de personalidad que, pues, de alguna manera a mí me complican enfrentar situaciones complejas, ¿no? En mi cotidianidad, sobre todo hablando del trabajo, como por ejemplo una alto perfeccionismo, una rigidez importante en cuanto a los esquemas cognitivos de los sujetos, es decir, en cuanto a lo que piensan o la explicación que se dan de las cosas, personas que suelen ser irritables, por ejemplo, o personas que les cuesta mucho trabajo la autorregulación emocional, ¿no? Esos serían como focos rojos en cuanto a personalidad se refiere como factor de riesgo. Hay otros elementos como por ejemplo la baja autoestima o la baja autoconfianza. em, También a veces nos planteamos expectativas muy poco realistas, ¿no? O metas poco realistas para los recursos o características que nosotros tenemos y eso genera mucha frustración en el sujeto. Entonces, cuando hablamos de trabajo, pues nos puede jugar en contra. Em, Otro aspecto muy importante, por ejemplo, es cómo afrontamos el estrés, ¿no? Todos los sujetos tenemos diferentes mecanismos de afrontamiento. Hay mecanismos que son positivos o adaptativos, y hay mecanismos que pueden ser negativos o desadaptativos. Entonces, dependiendo del tipo de mecanismo que establezcas, es la manera en la que tú vas a enfrentar las situaciones complicadas, ¿no? Y entonces eso es una parte muy importante. Y otros aspectos de la personalidad pueden ser, por ejemplo, la resiliencia. Hay sujetos
que per se sus características les permiten adaptarse más fácilmente a circunstancias adversas, ¿no? Y que además pueden ser sujetos muy optimistas. Entonces, pues la resiliencia, el optimismo, estrategias de afrontamiento adaptativas pueden ser mecanismos que permitan modular el estrés de manera adecuada. Luis, en tu experiencia con compañeros de posgrado, ¿por qué crees que muchos jóvenes tienden a normalizar el cansancio o a minimizar los signos de agotamiento? Qué buena pregunta me haces. La verdad, justamente tengo que confirmarlo, lo que menciona la maestra Diana, que esa parte del perfeccionismo, la rigidez, todas estas características que si bien son canalizadas de manera positiva, nos pueden ayudar para muchas cosas. Si son de alguna manera, pues canalizadas de manera negativa, nos pueden llevar a estos extremos. También tiene mucho que ver esta parte de incluso el competir con los pares, el ver los planes de vida que incluso pues puedan llegar a chocar o no, el también las metas que cada uno tenga. Así también como por ahí, un poquito la crítica incluso pues al capitalismo, ¿no? Que incluso en el libro de Byung-Chul Han, que se llama La sociedad del cansancio, que es justamente de filosofía y es traducido pues como tal por The Burnout Society, él nos habla de que justamente en esta época las personas, a pesar de que somos amos de nuestro tiempo, al mismo tiempo o de la misma forma somos esclavos del mismo. Entonces nos estamos sobreexigiendo continuamente, incluso esa parte de los descansos no los tomamos como debe ser, nos estamos incluso preocupando de qué voy a hacer porque tengo un día libre, tengo una tarde libre y en lugar de ponerme a descansar, ponerme a hacer otra actividad que sea de beneficio, yo ya estoy buscando incluso el qué voy a hacer. Quizá sea porque como sociedad hemos aprendido a asociar el valor personal con la productividad, pero cuando el cuerpo y la mente se desconectan, las consecuencias no tardan en aparecer. La maestra Diana ya hablaba de algunas estrategias que considera pues importantes para prevenir el burnout. ¿Cuáles serían, digamos, si tuviéramos que enlistar esas estrategias? ¿Cuáles serían? Sí, bueno, en el caso de las estrategias individuales, lo primero se enfoca en el estilo de vida, ¿no? Dormir bien, hacer ejercicio, tener una dieta adecuada, pues dejar a un lado aspectos como vicios, etcétera, ¿no? Todo lo que implica cuidar nuestro estilo de vida. Y luego, por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con el ejercicio, pues, profesional, ¿no? O las actividades laborales, que tiene que ver con evitar sobrecargas de trabajo, aprender a administrar el tiempo de mejor manera, tener actividades de esparcimiento y de descanso, o sea, ponernos pausas. Hay personas que, pues, sí tienen cierta obsesión por desempeñar actividades laborales y entonces eso les impide tener pues una vida cotidiana adicional a las actividades del trabajo, ¿no? Entonces, todos los seres humanos necesitamos desconectar. Entonces, en la desconexión, pues estas actividades de autocuidado también son importantes, ¿no? Leer, acudir con amigos, ir al cine. Todas estas son prácticas que las personas pueden aplicar todos los días sin necesidad de la ayuda profesional. Es decir, creo que no necesitamos los seres humanos que nos estén recordando todo el tiempo que tenemos que dormir bien, comer bien y tener actividades de esparcimiento cuando estamos tensos, ¿no? O estresados. Entonces, empezaríamos por ahí. Obviamente, pues la ayuda profesional sería algo fundamental si nos cuesta trabajo, pues regular todas estas situaciones o aspectos. Y luego hay otros que tienen que ver con las organizaciones, o sea, también que tienen que ver el empleador, ¿no? Las empresas, pues tienen que ser flexibles con sus empleados, tienen que darse cuenta que si las jornadas de trabajo son extenuantes, pues hay que recortarlas. Si la carga de trabajo es muy excesiva, pues hay que distribuirla. Si los empleados no se sienten reconocidos en sus actividades diarias, pues hay que reconocerlos. Y también es responsabilidad de las empresas, hoy en día se les obliga también por ley a promover la salud. ¿No? A tener actividades que cuiden el estilo de vida de los trabajadores y también que implementen programas de apoyo psicológico, porque pues no podemos obviar la parte de la asesoría o la orientación psicológica en todos estos temas. Entonces, si queremos tener personas que trabajen y que trabajen de una manera adecuada, pues necesitamos tener personas sanas. Luis, y en tu caso, ¿qué prácticas personales te han ayudado a mantener el equilibrio o a reconocer tus propios límites?
Pues en cuanto a lo personal, creo que el darme descansos cuando es necesario, el también esa parte del apoyo social, como mencionaba la maestra, el tener amigos, el poder tener alguien con quien contarle cómo va tu día también es importante. Obviamente el rol también de la familia y también agregaría por ahí, pues incluso otras actividades, ¿no? El salir a caminar, el incluso pues despejarse un poco, también, o sea, esas actividades de esparcimiento. Lo ideal sería que también el mindfulness, técnicas de relajación, entre otras, aunque pues te seré sincero, no siempre me doy el tiempo de hacerlas, pero sí es lo ideal. Y pues obviamente, pues como ya mencionaba la maestra, incluso también esa parte de que si me siento rebasado es el poder acudir con un profesional, en este caso con un psicólogo, pues que te pudiese ayudar, pues para complementar aquello que no puedes de alguna manera resolver. La idea sería equilibrar, ¿verdad? Nuestra vida. Y bueno, esto es importante porque no solo el burnout se combate con descanso, sino también con significado. Es decir, reconectar con lo que nos motiva puede ser la mejor forma de recuperar la energía. Y para seguir reflexionando sobre este tema, queremos también incluir la voz de nuestras y nuestros estudiantes de Cuballes que nos hicieron llegar algunas preguntas. Aquí tenemos una tómbola con unos papelitos. Les invito, pues ahora sí que a que tomen un papelito y me ayuden a leer la pregunta que les hacen llegar. Bueno, tenemos aquí a Francisco de Gerontología. Él pregunta cómo podemos superar o evitar que el estrés llegue a nuestra vida. Bueno, yo empezaría por decir que es imposible que evitemos que el estrés llegue a nuestra vida. Los eventos estresantes los enfrentamos todos los días, incluso, por ejemplo, si esperamos un camión y se tarda, eso nos puede generar estrés. Aquí lo importante es cómo enfrento o cómo afronto estas situaciones de todos los días que pueden ser estresantes, ¿no? Entonces, el cómo superar, pues tiene que ver con estas prácticas de autocuidado y sobre todo si no conocemos las prácticas de autocuidado, acercarnos a personas que nos puedan orientar al respecto. Como ya mencionábamos, ¿no? Psicólogos, cualquier psicólogo nos puede orientar respecto a cómo le podemos hacer para enfrentar una situación que me rebasa, ¿no? Y que incluso puede ser algo muy cotidiano, ¿no? Se me fue el camión, no sé, perdí las llaves, tuve un accidente vehicular, etcétera, ¿no? Tener las técnicas de afrontamiento apropiadas, ¿cierto? Muy bien, Luis, ¿qué pregunta te tocó? A mí me tocó la pregunta que dice Anet de Contaduría. ¿Cómo saber controlar o cómo controlar el estrés? Yo diría que es una serie de como tal de áreas o habilidades que se deben de ir como aprendiendo sobre la marcha. Una de ellas es gestionar el tiempo, priorizar tareas, equilibrar el estudio del trabajo y obviamente el descanso. También, como ya habíamos mencionado, la parte de mindfulness o relajación, con técnicas de respiración, meditar, pausas conscientes. Por otro lado, pues el apoyo social, que ya había mencionado, así como un estilo de vida saludable que involucra sueño adecuado, alimentación balanceada, actividad física y una parte que no hemos mencionado, o al menos yo no recuerdo, esta parte de establecer límites, aprender a decir no, delegar responsabilidades también cuando es necesario y separar lo personal de lo profesional siempre que se pueda, claro. Muy bien, muchas gracias. Adelante, maestra Diana, ¿qué otra pregunta tiene? Tenemos la pregunta de Eric, de abogado. Dice que cómo nos perjudica emocionalmente el burnout. Bueno, en este caso, como mencionábamos, una característica, un aspecto importante a resaltar es el cansancio emocional que nos genera el burnout, en donde podemos encontrar pues manifestaciones como tristeza, como desesperanza, como angustia, como esta parte de incluso no quererse levantar, ¿no? O pensar en ir al trabajo y generar afectividad negativa total. Entonces, ese es uno de los principales, pues, consecuencias y también es uno de los principales factores que nos permite identificarlo de manera rápida, ¿no? Antes de que las personas se dan cuenta que están pasando por la fase de despersonalización o baja realización personal, lo primero que se muestra es el agotamiento emocional o el cansancio emocional. Entonces, esa es una de las consecuencias más importantes que podemos vivir cuando tenemos burnout. Muy bien, muchas gracias. Luis, ¿me harías favor de tomar otro papelito, por favor?
Emily de Gerontología pregunta, ¿técnicas o áreas en las que podríamos trabajar para disminuir o que nos ayudarían a administrar nuestros tiempos mejor? Esa es una muy buena pregunta. Creo que hay una técnica que se llama la técnica de resolución de problemas, en la cual si tenemos una cierta situación que nos esté generando estrés, esté generando preocupación o tensión, tenemos que de alguna manera el pensar en una solución. Es una serie de pasos y primeramente se tiene que ver en las soluciones, tiene que ver esa parte de ventajas y desventajas de lo mismo y priorizar qué se puede hacer y qué no se puede hacer de aquella tarea. Obviamente todos tendremos de alguna manera hasta cierto grado de alcance, cierto grado de limitación ante cierta situación. Y pues obviamente otra sería la parte de algo más sencillo, ¿no? El llevar agendas, el tener registros de qué se va a hacer en el día, obviamente el tener bien distribuido qué se va a hacer durante la semana, prepararlo con antelación, obviamente, pues para prevenir que de alguna manera digas, ay, tengo junta a tales horas o ya se me pasó la tarea que tenía que entregar, el buzón que tenía que entregar se cerraba a las 11 de la noche. Entonces, el prevenir, el obviamente también tomarse su tiempo, pero siempre como jerarquizando qué es como en orden de importancia que se tiene que entregar incluso primero. Y pues creo que todo eso nos ayudaría, nos abonaría pues para una mejor distribución de nuestros tiempos. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos todavía papelitos? Sí, ¿verdad? Dos más. Muy bien, adelante, los dos Tenemos últimos. a Edith de Gerontología. Dice, ¿qué recomendaciones o tips nos aconsejaría para poderlo sobrellevar? Bueno, pues hemos estado platicando al respecto. Yo haría énfasis en las prácticas de autocuidado, ¿no? Que esas son a las que podemos recurrir nosotros de manera individual, de manera cotidiana. Es decir, yo les invitaría, por ejemplo, a identificar cuántas horas duermen, la calidad del sueño, si se sienten descansados al día siguiente, a revisar qué tan sedentarios somos, qué tantas horas del día yo invierto en hacer alguna actividad física, por más simple que sea, ¿no? Como mencionaba Luis, caminar, por ejemplo, incluso hasta meditar 10 minutos, ¿no? También los invitaría a identificar cuáles son los alimentos que más se consumen, ¿no? Otro aspecto muy importante que tiene que ver con el desarrollo no nada más de estrés o burnout, sino también que tiene que ver con la salud en general, es por ejemplo qué tanta refresco consumo o qué tanta comida frita consumo, porque eso me genera cansancio físico, ¿no? Y ese cansancio físico yo lo voy a confundir con un agotamiento que tiene que ver con el trabajo y a lo mejor no es el trabajo, a lo mejor es la dieta que yo estoy llevando o el estilo de vida que yo estoy teniendo. Entonces, como un tip para empezar y prevenir no solo el burnout y el estrés, sino cualquier otro problema de salud, sería cuidar nuestro estilo de vida. Muy bien, adelante Luis con la última pregunta. También es de gerontología. Nos pregunta Alejandra, ¿alguna técnica o actividad que ayude a mejorar justamente esta parte de estrés y burnout? Creo que se han abarcado la mayoría de técnicas o actividades ideales, pero creo que sí recalcaría como un par, que son, justamente son parte del autocuidado, que es obviamente pues la meditación o la relajación, así como también el poder tener actividad física. Lo recomienda la OMS 30 minutos de actividad física al día. Incluso pues hay estudios que respaldan dicha información, la cual nos dice que después de 30 minutos el cerebro incluso empieza a activar zonas que mientras cuando estábamos sentados, estas no estaban pues de alguna manera pues tan activas y cuando comenzamos a caminar pues es más productivo. Y pues también esta parte pues siempre del autocuidado, también esa parte de hacer como, por así decirlo, un tipo, no sé si decirlo como un examen de conciencia de sentir, a ver, esta semana he estado activo tales y cuales días, he estado con tales y cuales cargas. Entonces, de esa manera, como que el ir como de alguna manera reflexionando qué actividades y qué tensiones has pasado durante la semana también es importante como para reconocerse y autoconocerse, ¿no? Esa parte también
lo destacaría. Muy bien, muchas gracias. Y antes de cerrar el bloque, bueno, me gustaría también a mí hacerles una pregunta a propósito de reconocerse o de conocerse un poquito más. ¿Cómo podría yo identificar si en algún momento podría estar pasando por una situación de burnout? Sí, bueno, tanto en el burnout como en el estrés, seguramente voy a tener alguna manifestación o un síntoma, ¿no? Incluso puede empezar por algo muy leve, como por ejemplo insomnio. Tengo problemas para dormir porque le estoy dando vueltas respecto a algo de mi trabajo que no puedo resolver, ¿no? O si tengo algún problema con un compañero de trabajo, pues muy probablemente me va a generar como esta sensación de ya no quiero trabajar ahí. Todas estas señales nos hablan de que algo me está ocurriendo a mí en mi vida cotidiana y que tiene que ver con la relación de mi trabajo, ¿no? El cómo me hace sentir. Entonces, esto que mencionaba Luis puede ser la primera puerta de entrada, ¿no? Esta autorreflexión o este examen de conciencia de qué me está ocurriendo en este momento. Y también de alguna manera esto nos permite diferenciar, pues, creencias que a lo mejor son un poco irracionales respecto a algo que yo estoy viviendo en mi trabajo y que seguramente si yo busco a alguien para contarle o para decirle, oye, me estoy sintiendo de esta manera, también esa persona me puede ayudar a clarificar si lo que me está ocurriendo tiene que ver conmigo, con mi trabajo, o con alguna otra circunstancia que yo no estoy viendo, ¿no? Que estoy perdiendo de vista. Entonces, yo creo que lo primero que tendremos que hacer es identificar si además de problemas de sueño, sentirme desagusto o insatisfecho, tengo algún otro síntoma, ¿no? Porque a veces las personas no somos muy conscientes de nuestra realidad y de nuestra inmediatez, de nuestro presente. Entonces, cuando no lo somos, pasan desapercibidas todas estas señales, usualmente. Entonces, sí hacer esta invitación a tomarnos 5 minutos del día y hacer esta reflexión para tratar de identificar todas esas señales de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mis emociones, etcétera. Y obviamente, si las señales o la sintomatología es muy desagradable o me está haciendo sentir muy mal, pues yo creo que sí tendría que pensar en buscar ayuda, ¿no? Esa sería como la ruta a seguir. Eh, y bueno, pues obviamente yo entiendo que muchas veces no se cuentan en las empresas con apoyo psicológico o en muchos lugares no lo hay, pero sí hay líneas de auxilio, ¿no? Por ejemplo, está el 911 y en el 911 te pueden canalizar con un psicólogo para orientación o asesoría. Y en ese momento, pues no tienes que salir de tu casa o no tienes que realizar ningún pago, ¿no? Yo creo que esa sería como para empezar, si me encuentro o me siento en una situación que comienza a rebasarme. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Estas preguntas reflejan las inquietudes reales de nuestros estudiantes, quienes también viven presiones académicas y emocionales en su día a día. Sin duda, abrir estos espacios de diálogo ayuda a construir una comunidad universitaria más consciente y saludable. El burnout no solamente es una señal de debilidad, sino una señal de alerta. Es una invitación a detenernos, escuchar el cuerpo y reconectar con lo que realmente importa. Maestra Diana, ¿algún mensaje final para quienes sienten que están al límite? Sí, pues también se pueden acercar con nosotros y obviamente pues hacer la invitación de que pues se pueden incluso acercar a las personas que trabajamos en este posgrado de Psicología de la Salud aquí en el Centro Universitario de los Valles, que pues muchos de ellos precisamente están capacitados para poder auxiliar, orientar y ayudar a quien lo requiera en estos temas, ¿no? Luis, ¿con qué mensaje te gustaría cerrar? Pues a mí me gustaría cerrar con el mensaje de que todos de alguna manera podemos estar propensos a desarrollar síndrome de burnout en alguna ocasión o en algún momento de nuestras vidas. No estamos exentos de llegar a sufrir de sus consecuencias, pero sí es importante el darse cuenta a tiempo en esta parte de
de prevenir, el tener estilos de vida saludable, obviamente el también cómo uno observa el entorno organizacional o el clima laboral en el cual uno puede llegarse a desempeñar, o incluso en la parte académica, incluso esta parte de la carga horaria, las tareas, cómo las distribuyo o qué tanto me están exigiendo los profesores, qué tanto yo estoy autoexigiéndome. Siempre es importante como destacar la palabra, creo que del día, que es equilibrio. Creo que el equilibrio es fundamental, no solo para síndrome de burnout, sino para cualquier otra situación en la vida. El llevar un equilibrio es sumamente importante. Ya ni se diga esta parte de equilibrar pues la parte personal, profesional, la parte social, todo. Creo que con eso me quedaría yo. ¿Algo más que les gustaría agregar? No se estresen, no se crean. No, pues simplemente repetir un poquito algunos tips, como ya los habíamos mencionado. Las prácticas de autocuidado, el ser consciente del estilo de vida que llevamos y sobre todo, ¿qué tan capaz me siento yo de enfrentar situaciones complejas en mi vida, ¿no? Yo creo que esa pregunta tendríamos que hacérnoslas todos y pues actuar en consecuencia. Muy bien, pues agradecemos profundamente a la maestra Diana Ortiz Sánchez y a Luis Jiménez, quien hoy, además de ser parte del equipo, tuvo el honor de acompañarnos como invitado especial por compartirnos su experiencia y su conocimiento. También quiero agradecer a Noemí Jacobo por su colaboración en los sondeos y en la producción del podcast, y al maestro José Ángel Morón Vera por su guía, acompañamiento y apoyo constante en este proyecto. Y por supuesto, gracias a ti que nos escuchas. Gracias por acompañarnos episodio tras episodio y ser parte de esta comunidad que cultiva la salud desde distintas perspectivas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y ahora también en Spotify, para que también nos escuches mientras conduces, mientras cocinas y mientras vas de trayecto hacia una vida más saludable. Soy Isael Barajas y te invito a seguir cultivando tu bienestar un episodio a la vez, porque tu salud también se cultiva desde adentro. Hasta la próxima. Esto fue Cultiva tu Salud, una producción de la Maestría en Psicología de la Salud del Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara. Síguenos en Facebook como Maestría en Psicología de la Salud Cuballes y en nuestro canal de YouTube Cultiva tu Salud, el podcast. Nos escuchamos en la próxima cosecha. Hasta pronto.